te das cuenta que la mayoría de personas cree que la vida empeora cuando llegas a los 30. Y esto tiene que ver directamente con el sistema educativo, que lo único que hace es crear peones para que sigan el camino establecido. Estudiar, conseguir un trabajo, pagar tus impuestos religiosamente, consumir, y todo esto sin quejarse durante el camino. Y además a los 25 te deja tirado tras prometerte un futuro que ya no puede cumplir. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Pues lo que te voy a decir es duro, pero seguramente ya te habrás dado cuenta. Si te fijas en el 99% de personas que terminan su educación formal y tras extender unos años más su juventud con un poco de fiesta, llegan al punto que llamo el gran pozo de los 30, que puede dar lugar al gran letargo, que puede alargarse años, incluso décadas. Luego te explico en detalle qué es y cómo salir de ahí si crees que estás en él. Porque el objetivo de este vídeo es mostrarte de forma práctica, paso a paso, y que puedas empezar a aplicar hoy mismo cómo crear tu propio sistema educativo autodidacta y así poder gozar de una vida rica, pero rica en las 8 áreas de la vida que he creado en mi rueda de la vida que después te voy a mostrar. Porque como dice Jim Rohn, la educación formal te hará ganarte la vida, pero la educación autodidacta te hará una fortuna. Porque la verdadera educación empieza justo cuando termina el proceso de adoctrinamiento de la educación oficial. La vida empieza a los 30, el resto era solo calentamiento. Mira lo que dijo esta suscriptora cuando envié la versión escrita de este vídeo, que era un genio, que iba a imprimir lo que había escrito para leerlo con calma, que tenía que convertir esto en un libro, no en un vídeo de YouTube. Por eso que lo que vas a ver en los próximos minutos va a ser muy potente y si realmente lo aplicas puede marcar un antes y un después, sobre todo si tienes más de 30 años. Y vamos a empezar esta parte con una mentira. Leer, aprender y educarse es aburrido. Leer, aprender y educarse es aburrido cuando te obligan a hacerlo sobre asignaturas que no te interesan, que no ves cómo puedes aplicarlas en tu día a día y cuyo resultado final es vomitar en un examen lo que has aprendido para olvidarlo al día siguiente. Y con este modelo se capa el deseo de cuando somos jóvenes de aprender y de educarnos y transforma para siempre nuestro modo de ver la educación y la formación. La acabamos odiando y yo estaba ahí, pero hace más de una década tuve la suerte de encontrar libros como Padre Rico, Padre Pobre, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, The Game, El poder de la hora, justo en esa época en que las redes sociales todavía no habían explotado. Y es curioso, porque de repente ahora, al encontrar estos libros, gozaba aprendiendo. De hecho, había varias noches en las que tras leerme estos libros no era capaz de dormir. Mi mente no paraba de recordar frases, de proyectar situaciones futuras, de imaginar una vida mejor. Notaba como literalmente mi cerebro se estaba reprogramando, como que se estaba recableando. Ahora veía una razón para formarme y hasta cancelaba planes sociales como salir de fiesta, ir a beber alcohol, quedar a ver el fútbol, porque veía que cuanto más aprendiera y cuanto más pudiera aplicar, más podía mejorar y cambiar mi vida. Y eso llegó a un punto en que me motivaba mucho más que hacer planes supuestamente divertidos. Y empecé a ir al gimnasio, empecé a ser más sociable, dejé de beber, empecé a meditar. Seguía leyendo todos los días y empecé a investigar sobre negocios online y sobre inversiones, aun con la poca información que había hace más de una década. Y al final, con 30 años, había montado varios negocios online, estaba en forma, había conocido a un montón de personas increíbles y con 30 tenía una vida mucho mejor que con 20. Mira, este bloque sé que va a ser incómodo para muchos, porque quiero hablarte de una de las grandes trampas de la vida, que es el gran pozo de los 30. Y es pensar que el pico de tu vida es la década de tus años 20, donde hay menos responsabilidades, donde el cuerpo puede con todo, donde todo es nuevo, todo es excitante, todo es estimulación y donde la sociedad también te permite cometer errores. Y aquí, sobre los 30, es donde se crea esa gran brecha. La brecha entre los que creen que su educación ya acabó y que tienen que exprimir el resto de juventud que le queda porque a partir de los 30 todo va hacia abajo. Y los que entienden que el pico de su vida puede estar en sus 30, en sus 40, en sus 50, siempre y cuando su educación continúe en las 8 áreas de la rueda de la vida que te voy a mostrar en un par de minutos. Porque como le escuché a Andrew Huberman que dice que hacerse mayor es increíble, siempre y cuando entrenes fuerza 3 veces por semana, hagas cardio, leas, medites, gestiones tus traumas, elimines tus adicciones y tengas proyectos que te motivan a futuro. Y mira, realmente la vida es un regalo hasta los 30 si has tenido cierta suerte con las cartas que te repartió la vida. Todo es nuevo, todo es increíble, todo es excitante, pero llega un punto, y seguro que lo has notado,
que empieza a pesarte la ley de los rendimientos decrecientes. La tercera persona con la que tienes sexo puede que sea increíble. La número 20 ya no lo es tanto. La realidad es que a partir de los 30 la vida puede ser mucho mejor, pero ya no sirve el dejarse llevar. Hay que empezar a ser un estudiante continuo. Hay que cambiar de estrategia, porque el hedonismo y la dopamina barata ya no sirve. Hay que entrar en el terreno de la autoeducación organizada, progresiva y continua. Y entrar más en los terrenos del propósito, del autoconocimiento y de la sabiduría. Paradójicamente, uno de los problemas de querer seguir con tu educación a partir de los 30, seguir por tu propia cuenta, es la avalancha de información que hay. A nivel de finanzas, a nivel de relaciones, a nivel de espiritualidad, a nivel de salud, a nivel de todo. Esa avalancha de información crea caos, desorden. Y el desorden crea confusión. Y la confusión es la madre de la procrastinación. Y la procrastinación acaba en estancamiento. El antídoto, la claridad. Y nada da tanta claridad como tener un mapa donde puedas organizar las áreas más importantes de tu vida. Por eso creé mi propia versión de la rueda de la vida. Un modelo que te ayuda a convertir el caos en claridad y la confusión en acción. Si trabajas en tu propia rueda personal, ya tienes una hoja de ruta clara para vivir una vida con propósito más allá de los 30. Tienes aquí el enlace en la descripción para descargarte tu propia rueda y cubrirla. Y estas son las 8 áreas de la rueda. Por un lado está la parte interna, que es la parte físico, la parte mental o intelectual, la parte emocional y la parte espiritual. Por otro lado, en la parte externa tenemos dinero, relaciones, propósito y diversión. De primeras puede parecer exigente, ¿no? Parece que nos fragmenta, que otra vez volvemos a tener asignaturas como antaño, porque algunos pueden decir, sobre todo hoy en día, se lleva bastante, que la vida está para disfrutar, la vida no está para estar mejorando constantemente. Pero para un segundo si piensas así, porque hay una gran verdad que tienes que reconocer. En lo más profundo de cada uno de nosotros existe un profundo gozo en el logro, en marcarse una meta y lograrla. Pero no tanto por ese logro externo, sino por el logro interno, por la persona en la que nos convertimos en el propio proceso. Puede ser algo tan simple como ir al gimnasio, tener tu rutina para tener un cuerpo sano, bonito, longevo, en lugar de sucumbir al canto de sirena del hedonismo barato. Sofá, Netflix y las migas de chetos por la camiseta. O puede ser escribir un libro, crear un negocio, dar la vuelta al mundo, formar una familia consciente. Lo que sea. El proceso, el camino puede ser frustrante y seguramente lo será por momentos. Pero la persona en la que te vas convirtiendo, eso es lo que merece la pena. Porque si no, respóndeme a esto. ¿Cuál es la alternativa? ¿El gran letargo? ¿Vivir los próximos 50 años en un estado de apatía, de estancamiento y de declive? Porque es contraintuitivo, pero lo que realmente agota y apaga al humano es el descanso excesivo, es la apatía y es el estancamiento. Por otro lado, el aprendizaje, la acción, la mejora continua nos llena de optimismo, de vitalidad y de energía, incluso con el paso de los años. Es justo lo contrario de lo que quieren los de arriba. Una masa social apática, hedonista, consumista y conformista. Solo tienes que ver los mensajes que te mandan a diario los medios de comunicación masivos. Porque el sistema educativo te hundió de niño, pero los medios de comunicación te mantienen ahí de adulto. Como te dije, la rueda está dividida en dos partes, la interna y la externa, siendo la parte interna la base, los fundamentos, en lo que tenemos que trabajar primero. Y vamos a poner un ejemplo muy cotidiano. Imagínate que quieres mejorar tu relación de pareja. Y aquí podemos ver 3 niveles de intento de cambio. En el primer nivel, que es el 80% de las personas, esperará a que la otra persona cambie. En el segundo nivel, un 15%, tratará de mejorar algo, quizá ve algún vídeo de YouTube o algún libro sobre cómo mejorar la comunicación en pareja. Pero solo un 5%, antes de mirar afuera, mirará internamente. Solo un 5% buscará cómo mejorar su propia gestión emocional, cómo tratar sus creencias limitantes, sus guiones invisibles, sus patrones familiares heredados. Y desde ahí tendrá muchísimas más probabilidades de que su relación mejore incluso antes de abrir la boca. El problema es que mirar adentro duele. Encontraremos mentiras, incongruencias, patrones instalados que ya están obsoletos. Y es aquí donde podemos decidir cambiar y tratar de mejorar
o simplemente mirar al otro lado y tratar de como mucho poner algún tipo de parche. Porque ese es el patrón clave. En el primer nivel, el 80% de personas o no hace nada o trata de que algo fuera cambie. El 15% parchea y quiere trabajar solo en la parte externa para tener el resultado cuanto antes posible, como por ejemplo una dieta milagro o algún tipo de entrenamiento mágico, por ejemplo, para transformar su cuerpo. Pero será solo el que va a ese tercer nivel en el que se centra primero en sí mismo, en la parte interna, el que tiene realmente altas probabilidades de cambiar y de mejorar ya no solo la parte interna de la rueda, sino toda la rueda en sí. Y cuando empiezas a aplicar la rueda es cuando empieza a ocurrir esa magia en la que te das cuenta de que las diferentes áreas de tu vida están muchísimo más interconectadas y entrelazadas de lo que en un principio puede parecer. No son compartimentos aislados, son más bien como vasos comunicantes que al mejorar una hace que mejoren muchas otras, pero puede ser al revés. También al empeorar una puede hacer que otras muchas empeoren. Por ejemplo, imagínate que empiezas a meditar 15 minutos al día. Eso es la parte espiritual. Puede que ahora tengas más atención, más foco, te sientes mejor, esa es la parte mental. Gestionas mejor el estrés y tus emociones en el trabajo, parte emocional, y eso te hace conseguir un aumento o mejorar tu negocio. Esa es la parte de dinero. Pero también un solo problema puede desembocar una cascada negativa. Imagínate que estás estresado por el dinero. Ese estrés hace que tu sueño sea peor, entonces empeora tu parte física. Y puede que ahí tengas más pensamientos obsesivos que hacen disminuir tu foco, tu atención. Esa es la parte mental. Y hace que a lo mejor estés más alterado y discutas más con tu pareja. Esa es la parte emocional y de relaciones. Por eso es crucial tener la rueda y poder buscar cuál es el problema raíz real y no parchearlo, sino ir directamente a ese problema raíz. Porque mucha gente se pasa la vida achicando agua constantemente, pero no busca el agujero por el cual está entrando agua en el barco. En cambio, con la rueda vas a poder observar mucho más fácil cuál es ese agujero por el cual está entrando el agua en tu barco y podrás taparlo mucho más fácilmente. Y por último, ya para acabar el vídeo, para establecer y tener de una forma más clara y visual qué áreas de la vida necesitan más trabajo y menos trabajo, quiero presentarte el sistema 8x8, que consiste en buscar al menos un 8 en cada una de las 8 áreas. Porque buscar el 10 en todas las áreas es básicamente irreal. Sí podemos buscar ese 10 en algún área en la que naturalmente ya sea nuestra fortaleza y ir en ese camino de la maestría, pero es más importante todavía incluso tratar de buscar esas áreas en las que estamos un poco más bajos y tratar de llevarlas al menos a un 6, a un 7. Obviamente estos números son intuitivos, pero te van a ayudar mucho más a tener una visión general de la rueda. Y al final es que nuestra felicidad viene más marcada por nuestro eslabón más débil que por el más alto. Típico ejemplo de la persona millonaria que es un 10 en dinero, pero trabaja tanto que a lo mejor sus relaciones con su mujer, por ejemplo, con su familia son un 3. O con su físico, no tiene tiempo para entrenar, está siempre estresado, come fatal, a lo mejor su salud es un 2. Esa persona no va a tener una rueda equilibrada y le va a pesar más ese 2 o ese 3 en sus relaciones o en la parte de salud que ese 10 en dinero. Porque pasado cierto punto, pasar de un 8 a un 10 tampoco hay tanta diferencia. O algo muy típico también que se ve un poco entre la gente joven, ¿no? Tener un físico que sea un 8, un 9, un 10, pero luego en la parte emocional o en la parte espiritual estar totalmente castrado, totalmente fragmentado y tener ahí un 1, un 2. Eso también es una receta, sobre todo con el paso de los años, para el fracaso. Por eso lo primero que deberías hacer con la rueda es buscar esas 2 áreas que crees que tienes más flojas y ver cómo poder subirlas al menos a un 6, un 7, un 8. Y si quieres tener la rueda, imprimirla para trabajar con ella, tienes el link aquí abajo en la descripción. Y habrá una parte 2 del vídeo aquí en YouTube donde explique cada una de estas 8 áreas. La idea inicial era que sí, pero luego me di cuenta que no tiene mucho sentido a nivel de YouTube. Así que si quieres que comparta contigo el plan que yo mismo estoy haciendo para mí, de esta rueda, en concreto del plan de la parte interna, es decir, de la parte mental, de la parte emocional, de la parte física y de la parte espiritual, donde incluyo libros, donde incluyo prácticas, donde incluyo algún tipo de modelo de crecimiento del cual no hay casi ninguna información en español. De momento es algo que solo voy a compartir con la gente que esté comprometida y con la gente que esté en mi lista de correo privada. Y tienes el link aquí abajo también para poder acceder a ella. Así que suscríbete y te llegará un correo con el documento donde está detallado cada una de estas 4 áreas
diferentes puntos donde puedes trabajar para en pocas semanas, pocos meses, notar cambios increíbles, que obviamente se trasladarán a diferentes áreas de tu vida, porque, como te dije, están todas entrelazadas. Porque la vida no acaba a los 30, pero sí es necesario tener un mapa con el que navegar estas aguas turbulentas.